El Real Madrid está explotando. No es una mala racha. No es una semana difícil. Es una crisis que lleva meses acumulándose y que esta semana ha reventado de una manera que nadie en el fútbol europeo recuerda haber visto antes en el club más grande del mundo. Un capitán del equipo en el hospital con puntos de sutura en la cabeza después de una pelea con un compañero. Más de 3 millones de firmas recogidas en cuestión de días, pidiendo la salida del jugador más caro de la historia del club. Un vestuario que, según todos los medios que tienen fuentes dentro de Valdebebas, lleva semanas siendo un polvorín. Y un clásico contra el Barcelona a días, donde el rival puede proclamarse campeón de la liga si gana o empata. Todo esto está pasando ahora mismo. Y lo que estás a punto de descubrir es que la historia de este derrumbe no empieza esta semana. Empieza meses antes, con una cadena de decisiones, errores y tensiones acumuladas que convirtieron a uno de los proyectos más prometedores del fútbol europeo en algo que hoy parece difícil de reconocer. Antes de seguir, no olvides suscribirte. Si lo haces en menos de 10 segundos, te crecerá 1 centímetro. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo en el Real Madrid, hay que recordar cómo empezó esta temporada. El verano de 2024 fue el más esperanzador que el madridismo había vivido en décadas. Kylian Mbappé llegó libre, sin coste de traspaso, después de años de negociaciones que parecían no terminar nunca. El jugador más deseado del planeta aterrizaba en el Santiago Bernabéu para unirse a Vinicius, a Bellingham, a Valverde, a Tchouaméni. El proyecto parecía imbatible. Pero antes de que llegara Mbappé, había llegado Xabi Alonso al banquillo. El ídolo de la afición madridista, el exjugador que había hecho historia en el club como jugador y que venía de construir algo extraordinario en el Bayer Leverkusen de Alemania, donde había ganado la Bundesliga invicto. La ilusión era doble. Un entrenador histórico más el fichaje del siglo. La combinación perfecta para dominar Europa durante los próximos años. Lo que nadie podía imaginar en agosto de 2024 es que Xabi Alonso duraría 7 meses. La temporada empezó bien. El equipo ganaba, los resultados acompañaban, Mbappé se adaptaba con goles. Pero en los meses de noviembre y diciembre empezaron los tropiezos. Derrota en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Derrota en Anfield contra el Liverpool. Los resultados dejaron de ser tan sólidos y la relación entre Xabi Alonso y la dirección del club empezó a mostrar grietas que en enero se hicieron imposibles de ignorar. El 11 de enero de 2026, el Real Madrid y el Barcelona jugaron la final de la Supercopa de España. El Barcelona ganó 3-2. Y al día siguiente, el 12 de enero, el Real Madrid anunció la destitución de Xabi Alonso. 7 meses. El proyecto que se había presentado como una nueva era del madridismo terminó en 7 meses. Y el sustituto que el club eligió fue Álvaro Arbeloa. No un técnico experimentado con historial en el fútbol de élite. El entrenador del Real Madrid Castilla, el filial, que llevaba meses en Primera Federación con resultados irregulares. Era un hombre de la casa, alguien que conocía el club desde dentro, alguien en quien la dirección confiaba. Pero era también alguien que nunca había dirigido en Primera División, y que llegaba a uno de los banquillos más exigentes del mundo en un momento en que el equipo ya estaba bajo presión. La Copa del Rey fue la primera prueba de la era Arbeloa. Y fue un desastre. El Madrid fue eliminado por el Albacete, un equipo de segunda división, en octavos de final. Una de las eliminaciones más humillantes de la historia reciente del club. Mientras tanto, Mbappé empezaba a acumular lesiones. En diciembre, los servicios médicos del club diagnosticaron erróneamente una lesión de rodilla. Según informó la COPE, los médicos trataron la rodilla sana en lugar de la lesionada, lo que provocó que Mbappé jugara 3 partidos con una dolencia mal diagnosticada. Un error médico de bulto en el jugador más importante de la plantilla. Ese incidente generó una desconfianza entre Mbappé y el departamento médico del club que, según diversas fuentes, nunca se resolvió completamente. En marzo, nuevas molestias en la rodilla izquierda obligaron a Mbappé a viajar a París para buscar una segunda opinión médica. Sus propios médicos de confianza le diagnosticaron algo diferente a lo que había dicho el club. El jugador se quedó en París todo el fin de semana, mientras el equipo jugaba un partido importante en Vigo. Las imágenes de Mbappé en su tiempo libre en la capital francesa, mientras el Madrid sumaba puntos cruciales sin él, circularon por todos los medios y generaron el primer malestar serio dentro del vestuario. Fuentes del entorno de Valdebebas relataron que parte de la plantilla no entendió esa decisión. No el viaje médico en sí, que era comprensible y que otros jugadores como Bellingham habían hecho antes, sino la extensión del tiempo libre, la exposición pública y el momento elegido. La sensación de que Mbappé priorizaba sus propios tiempos por encima de los del equipo empezó a instalarse en la cabeza de algunos compañeros.
Con Mbappé fuera, el equipo mostró paradójicamente su mejor versión de la temporada bajo Arbeloa. Una racha de resultados que hizo que algunos se preguntaran en voz baja si el equipo no funcionaba mejor sin la estrella francesa que con ella. Era una pregunta incómoda, una que nadie formulaba públicamente, pero que estaba ahí. Mbappé volvió y siguió marcando. Los goles llegaban. 41 en 41 partidos en todas las competiciones al terminar la temporada, una cifra que le sitúa como máximo goleador de la liga en disputa. Desde su llegada al club en 2 temporadas, 85 goles en 100 partidos. Los números eran incontestables. Pero el Madrid fue eliminado de la Champions en cuartos de final por el Bayern de Múnich. Y en la Liga el Barcelona abrió una ventaja que a estas alturas es de 7 puntos con pocas jornadas por delante. Una temporada sin títulos. Con esa plantilla. Con ese presupuesto. Con esa nómina salarial. Y entonces llegó el viaje a Cerdeña y todo explotó. Mbappé arrastraba una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, sufrida en un partido contra el Real Betis. El club le dio días de descanso, junto con otros jugadores lesionados como Courtois y Arda Güler. Era un proceso autorizado, controlado por el departamento médico. Pero lo que nadie calculó fue lo que pasaría cuando aparecieran las fotografías. El sábado, 2 de mayo, imágenes de Mbappé y la actriz española Esther Expósito en Cagliari, Cerdeña, empezaron a circular. El programa El Chiringuito de Jugones las publicó y en cuestión de horas estaban en todos los medios del mundo. El jugador mejor pagado de la plantilla, en un restaurante de lujo en la isla italiana, aparentemente sin ninguna preocupación sobre lo que estaba pasando en Valdebebas. La reacción de la afición fue demoledora e inmediata. Nació la campaña Mbappé Out. Una petición online que en su primer día superó el 1.000.000 de firmas. Al segundo día, 2 millones. Al tercero, más de 3 millones. La prensa francesa, que normalmente defiende a su capitán, calificó la actitud de Mbappé de arriesgada y poco responsable, advirtiendo que podía afectar su rendimiento en el Mundial 2026 que empieza en menos de 40 días. Los comentarios bajo las publicaciones oficiales del Real Madrid en redes sociales se llenaron de Mbappé out en cada foto, en cada vídeo, en cada comunicado del club. Era una presión masiva, coordinada y sostenida que no tiene muchos precedentes en la historia del fútbol europeo moderno. Lo que añadía más leña al fuego era el contraste. Mientras Mbappé estaba en Cerdeña, Vinicius marcaba los 2 goles de la victoria del Madrid contra el Español. Vinicius, que según todas las fuentes del vestuario se ha convertido en el verdadero líder del grupo en este tramo final. El brasileño, que cuando habló tras ese partido no mencionó a Mbappé, dijo que habían jugado juntos, peleado juntos y eso les hacía mejores y más fuertes. Bellingham publicó en Instagram llamando a sus compañeros a mantenerse unidos. Ninguno de los dos mencionó al francés. Un silencio que en el lenguaje de los vestuarios habla más que cualquier declaración. Desde el entorno de Mbappé respondieron con un comunicado que decía que las críticas se basaban en una sobreinterpretación de su periodo de recuperación, que el viaje había sido supervisado por el club y que su compromiso era real. El comunicado no calmó a nadie. Arbeloa declaró ante los medios que cada jugador hace lo que considera oportuno en su tiempo libre y que no era asunto suyo. Y luego añadió la frase que muchos interpretaron como un mensaje indirecto demoledor: no construimos el Real Madrid con jugadores que visten smoking, sino con jugadores que terminan el partido con la camiseta cubierta de sudor y barro. El director deportivo del primer equipo señalando implícitamente al jugador que más gana de la plantilla en el momento de mayor tensión de la temporada. Era exactamente el tipo de gasolina que el fuego no necesitaba. Pero lo de Mbappé era solo una parte del problema. Porque mientras todo esto ocurría, en Valdebebas pasaba algo mucho más grave. El periodista Marcos Benito había descrito el ambiente en Valdebebas en las semanas previas con una precisión que dejaba poco margen a la interpretación. Dijo en El Chiringuito que desde que se llega a las instalaciones nadie habla, nadie comenta nada, nadie bromea. Silencio absoluto. Que los jugadores van como autómatas directamente al campo a entrenar sin que se genere la convivencia normal de un vestuario. Que ese ruido de grupo, esas bromas de vestuario que son el termómetro de la cohesión de cualquier equipo, habían desaparecido completamente. Y añadió algo que explicaba parte de esa tensión, que había jugadores que en los entrenamientos iban a una intensidad y otros a otra. Que algunos se jugaban objetivos personales, como el Pichichi o estar bien para el Mundial. Y otros que no tenían nada que ganar en lo que quedaba de temporada directamente bajaban el nivel. La plantilla estaba dividida en 2 velocidades. En 2 objetivos diferentes. En 2 versiones del mismo equipo que ya no tiraban en la misma dirección.
También el portal francés Journal du Real publicó que tras 2 temporadas juntos el trío formado por Vinicius, Mbappé y Bellingham tenía dificultades para compenetrarse. Que antes de la llegada de Mbappé tanto el brasileño como el inglés exhibían un nivel alto de compenetración y que la llegada del francés, lejos de sumar, había complicado el equilibrio que existía. En ese contexto llegó el miércoles, el día del primer incidente entre Valverde y Tchouaméni. En el entrenamiento, una entrada fuerte de Valverde sobre Tchouaméni desencadenó una discusión que estuvo a punto de llegar a las manos. Otros jugadores intervinieron para separarlos. El club filtró a los medios que había sido un incidente menor, de los que pasan en cualquier equipo cuando la presión aprieta. Intentó quitarle importancia. Al día siguiente, el jueves, Valverde se negó a darle la mano a Tchouaméni cuando se encontraron por la mañana en Valdebebas. Según el diario AS, Valverde creía que el francés había filtrado a la prensa lo que había pasado el día anterior. La sesión entera transcurrió con una hostilidad entre los dos que todos los presentes podían sentir. Según fuentes de Marca, el ambiente calificado de muy grave desde el primer momento obligó a intervenir a otros jugadores y miembros del equipo. Y al final del entrenamiento, de vuelta en el vestuario, volvió a explotar. Valverde reiteró sus acusaciones sobre la filtración. Algunos jugadores intentaron mediar. Tchouaméni exigió que terminara la situación. Valverde siguió. Y según el relato de AS, Tchouaméni golpeó a Valverde. El diario L'Équipe describió el incidente como un violento golpe que dejó herido a Valverde, aunque aclaró que fue involuntario y no propiciado directamente por un puñetazo sino por la caída que provocó el altercado. Marca fue más directo y habló de un puñetazo directo. Las versiones difieren en los detalles exactos del golpe. Lo que no difiere es lo que vino después. Valverde fue sacado del vestuario en silla de ruedas, trasladado a la enfermería de Valdebebas, y después al hospital Blue Sanitas Valdebebas, acompañado por el propio Arbeloa. Recibió puntos de sutura en la cabeza. Pudo volver a su domicilio esa tarde. Federico Valverde, el capitán del Real Madrid, el jugador más querido por la afición blanca junto a Vinicius, con puntos de sutura en la cabeza después de una pelea con un compañero en las instalaciones del propio club a días del clásico. El club convocó una reunión de urgencia en el vestuario al poco de producirse el incidente. Los expedientes disciplinarios se abrieron. Pero la sensación que transmitían los medios con acceso a fuentes del club era que la reunión de urgencia no había resuelto nada. Que la tensión seguía ahí, sin salida visible. Y no fue el único incidente de esa semana. También se produjo un altercado entre Antonio Rudiger y Álvaro Carreras, descrito como menos grave que el de Valverde y Tchouaméni, pero que añadía otro nombre más a una lista que se hacía cada vez más larga. Los medios también hablaron de tensiones entre Arbeloa y algunos jugadores como Dani Ceballos, apartado del equipo por decisión técnica, y de la fría relación entre el técnico y Carvajal, que apenas tenía minutos. El desgaste de Arbeloa era también parte del problema. Llegó al banquillo en enero en un momento de crisis, sin experiencia en el fútbol de élite, con la expectativa de que su conocimiento del club y su relación con los jugadores compensaría esa falta de recorrido. Pero gestionar un vestuario lleno de egos y de frustración acumulada es una de las tareas más difíciles del fútbol. Y las señales de que Arbeloa estaba perdiendo autoridad sobre parte de la plantilla eran cada vez más visibles. La imagen que resumía todo esto llegó cuando Mbappé aterrizó en Madrid 10 minutos antes del inicio del partido contra el Español. 10 minutos. El jugador que más cobra de la plantilla, regresando de su escapada italiana en el último momento posible antes de un partido que el equipo necesitaba ganar. Según la COPE, ese momento fue uno de los que más malestar generó dentro de la directiva. Todo esto sucede con el clásico a días. El partido en el Camp Nou donde el Barcelona puede proclamarse campeón de la Liga si gana o empata. El Madrid llegando roto por dentro al partido más importante del calendario español. Con su capitán en casa recuperándose. Con su máximo goleador lesionado y con 3 millones de aficionados pidiendo que se vaya. Con un vestuario que según todos los que tienen acceso a él lleva semanas sin hablarse como un equipo normal. Hay algo que vale la pena señalar sobre Mbappé antes de cerrar esta historia. Porque es importante separar lo que son datos verificados de lo que son interpretaciones. Los datos son estos: 41 goles en 41 partidos esta temporada. 85 goles en 100 partidos desde que llegó al Madrid. Máximo goleador de la liga en disputa. Una temporada individual que en términos de goles es de las mejores que ha tenido cualquier delantero del Madrid en mucho tiempo. El problema de Mbappé en el Madrid no son los goles. Son los momentos. Es el cuándo. Es la imagen de estar en Cerdeña cuando el vestuario explota.
Es llegar 10 minutos antes del partido. Es la sensación de desconexión con el grupo que fuentes internas describen como cada vez más evidente. Es no haber ganado ni un título en 2 temporadas con esa plantilla y ese presupuesto. Y la afición, que durante meses esperó que Mbappé fuera el detonante del siguiente ciclo dominante del Madrid, ha llegado a un punto de saturación en el que 3 millones de personas firmaron un documento pidiendo su salida en 3 días. Eso no es solo frustración deportiva. Eso es una ruptura de confianza. Y las roturas de confianza entre una afición y su estrella son de las cosas más difíciles de reparar en el fútbol. El año 2026 del Real Madrid pasará a la historia como uno de los más convulsos de las últimas 2 décadas. La destitución de Xabi Alonso a los 7 meses. La eliminación por el Albacete en Copa. El error médico con la rodilla de Mbappé. La eliminación del Bayern en Champions. La Liga perdida frente al Barcelona. Los viajes de Mbappé en plenas crisis. El vestuario en silencio. Rudiger y Carreras. Valverde y Tchouaméni. Puntos de sutura. Silla de ruedas. 3 millones de firmas. Los grandes clubes pasan por crisis. El Madrid las ha pasado antes y ha salido de ellas. Hay temporadas en la historia del club que fueron peores en términos deportivos. Pero en términos de cohesión interna, de relación entre el equipo y su afición, de imagen proyectada al mundo, lo que está pasando esta semana no tiene muchos precedentes recientes. La pregunta que el clásico va a intentar responder, aunque probablemente no lo consiga, es si este equipo tiene algo dentro todavía. Si en los peores momentos los mejores jugadores son capaces de encontrar algo que los una. O si lo que estamos viendo es el final de un ciclo que nunca llegó a ser lo que prometía ser. ¿Es esta la peor crisis del Madrid en años? Dímelo en los comentarios. Porque la respuesta depende de cómo midas una crisis. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete porque esta historia no ha terminado todavía.